Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a realizar la predicción de la Liga F de cara a la temporada 2025-2026. Así que poneos cómodos y sin más dilación, ¡que ruede! Y comienzo con el campeón, una posición en la que he tenido dudas por primera vez en las últimas temporadas, aunque finalmente he optado de nuevo por el Fútbol Club Barcelona de Pere Romeu, un Barcelona que sigue siendo el principal rival a batir. Pese a no ostentar actualmente el título de campeón de Europa, realmente es el mejor equipo del continente con y sin balón. Aquí vemos su espectacular once inicial, una defensa sólida, firme, que además se ha reforzado este verano con el único fichaje realizado por el Barcelona, el regreso de la canterana Laia Aleixandri vía Manchester City. El centro del campo, mágico, talentoso, formado por Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, y un tridente más que diferencial compuesto por Graham Hansen, Claudia Pina y Eva Pallor. Pero el principal hándicap de este Barcelona reside en el banquillo, y es que el club se ha visto obligado a vender a gran parte de la unidad B del equipo. Se han marchado jugadoras como Keira Walsh, Fridolina Rolfo, Ingrid Engen, jugadoras canteranas que llamaban a instalarse en el primer equipo, como Bruna Vilamala, como Martina Fernández, e incluso antes de la grabación de este vídeo todavía se estaba especulando con las posibles ventas de jugadoras como Mapi León o Salma Parayuelo. Así que, como digo, un Barcelona que se ve obligado a que jóvenes jugadoras den un pasito más. Defensas como Jana Fernández, Lucía Corrales, que regresa tras un gran año de cesión en el Sevilla. En el centro del campo pues destacan jóvenes perlas como Vicky López, Sydney Shetterleif, Julia Dragoni, Sarra Jordi. Arriba a ver qué tal vuelve la joven Kika Nazaret tras un año lesionada. Pero como digo, en resumen, en general, un Barcelona que tiene el mejor once del mundo, pero que es una plantilla cortísima y en la que jugadoras muy jóvenes deberán dar un paso adelante. Segunda posición para el Real Madrid, ahora dirigido por Pau Quesada, un Real Madrid que la temporada pasada rondó una desventaja de entre 4 o 6 puntos con respecto al Barcelona, que es la menor de toda su historia. Y ahora, para este curso, el Real Madrid contará con su mejor plantilla de siempre, sobre todo en el centro del campo, con jugadoras como Filipa Angeldal, Caroline Weir o Sara Debrich. Y ojito al banquillo en estas posiciones, contando con jugadoras como Tere Abelleiras, Sandito Letí o Hannah Benison. También muy importantes volverán a ser sus extremos, jóvenes y muy diferenciales como Atenea del Castillo y Linda Caicedo. Es verdad que el Real Madrid sigue sin tener una 9 excesivamente goleadora, si bien es cierto que la campaña pasada tanto Alba Redondo como Signe Brun cumplieron muy bien en ese sentido. Y luego en defensa, pues contará de nuevo con una de las parejas de centrales más jóvenes y prometedoras de toda Europa, Mael Lacrar y María Méndez. Y la única salida importante del Real Madrid este verano ha sido la de la campeona del mundo, Olga Carmona, que se ha ido al Paris Saint-Germain, y su posición quedará cubierta con la danesa Sara Holmgard. Como digo, un Real Madrid que por talento y profundidad de plantilla tiene por primera vez en su historia la oportunidad de batallar por el título. Tercera posición, de nuevo plaza Champions para el Atlético de Madrid. Un Atlético que temporada tras temporada se va alejando más de Barcelona y Real Madrid. De hecho, este verano ha perdido a dos de sus jugadoras más importantes, la defensa Ainhoa Moraza, que ha recalado en la Real Sociedad, y la delantera nigeriana Rajidat Ajibade, que ha sido además nombrada mejor jugadora de la última Copa de África. Así que un Atlético que yo creo que repetirá Champions, pero que tendrá una plantilla peor que la temporada pasada. En defensa, pese a la ausencia de Moraza, pues realmente lo que hará el equipo será recolocar a Silvia Lloris, pasarla de central a lateral derecho y seguirá contando con una defensa joven pero muy firme y competitiva. De hecho, el Atlético fue el segundo equipo menos goleado la temporada pasada, por lo tanto un Atlético que seguirá siendo un equipo muy difícil de doblegar. El centro del campo, con Boe Risa, con Fiamma Benítez, con Gaby García, sigue siendo físico, potente, trabajador, pero al que creo que le falta un poquito más de calidad.
Y luego arriba, además de la mencionada baja de Ajibade, es interesante la incorporación de una de las mejores delanteras de la liga, la internacional Amayur Sarriegi, procedente de la Real Sociedad, y por lo tanto una jugadora como Gio Queiroz, que la temporada que viene pues tendrá que dar un pasito más, siendo todavía más diferencial en esa punta de ataque. Y luego la acompañante pues podría ser Maca Portales, que la han firmado tras una gran temporada en el Badalona Women, podría ser Luani, podría ser Sine Jensen, hay diferentes opciones, pero lo cierto es que un Atlético que se va alejando, como digo, de los principales candidatos al título, pero que seguirá siendo un equipo muy difícil de doblegar. Cuarta posición para el Athletic Club, un equipo vasco que estrena técnico tras el adiós de David Aznar, que en estas 2 temporadas ha instalado al Athletic claramente como el cuarto mejor equipo de España. De hecho, la temporada pasada estuvo muy cerca de alcanzar posiciones Champions, batallando con el Atlético hasta prácticamente la última jornada. Así que ahora llega Javi Lerga, un entrenador que ha estado en las selecciones inferiores españolas y que por lo tanto conoce a muchas de las integrantes de este Athletic, que es uno de los equipos más jóvenes de las grandes ligas europeas. Jugadoras ya instaladas en el primer equipo, como Clara Pinedo, como Sara Ortega, algunas de ellas incluso ya subcampeonas de Europa con la selección absoluta, como la guardameta Adriana Nanclares o la centrocampista Maite Zubieta. Y luego también cuenta el Athletic con 2 de las laterales más prometedoras de la liga, como son Anne Elexpuru y Nerea Nevado. Un Athletic que contará ahora con jugadoras algo más veteranas que llevarán el peso, como por ejemplo Madi Torre, Leire Baños o Anne Azcona, que será el principal faro ofensivo de este equipo. Con respecto a los fichajes, a las incorporaciones, destacar Eider Arana, una joven central que llega tras una gran temporada de cesión en el Eibar y que creo que aportará muchas cosas a este equipo, y el adiós de Naikari García en punta de ataque será suplido por Ane Campos, que llega tras una gran temporada en el Eibar. Quinta posición para la Real Sociedad, un equipo que la temporada pasada con un gran proyecto fue claramente de más a menos, de la mano de José Luis Sánchez Vera, en una primera vuelta que estuvo luchando por posiciones Champions y una segunda en la que fue uno de los peores equipos de la liga, y ahora llega como entrenador Arturo Ruiz tras un temporadón en el Granada. Con respecto a las bajas, destacan las de la zona ofensiva, y es que se han marchado 2 jugadoras muy importantes como la finlandesa Sani Fransi al London City y, sobre todo, la delantera Amayur Sarriegi, que ha ido al Atlético de Madrid. A ver qué tal la suplen Arola Aparicio, una extremo que procede del Español, y la delantera Edna Imade tras un temporadón con el Granada y que ha sido cedida ahora por el Bayern Múnich a la Real Sociedad. Luego también el equipo ha tenido otras bajas, pero realmente las incorporaciones son muy interesantes, sobre todo en defensa, donde ha llegado Ainhoa Moraza, vía Atlético de Madrid, una defensa muy consistente que puede actuar como lateral, como central y que ayudará a una zaga que también se ha reforzado con jugadoras muy interesantes como María Molina vía Levante o Claudia Florentino vía Valencia. También cuenta con laterales que no aparecen en este 11 pero son muy interesantes como Lucía Rodríguez o Emma Ramírez. Luego, pues en el centro del campo destaca la continuidad de la lusa Andrea Jacinto, que ha hecho un temporadón el curso anterior, y luego la llegada muy interesante de Paula Fernández vía Levante y jugadoras que ya estaban en el equipo y que cuentan con calidad como Clara Cainova o Claire Lavoyer. Aunque evidentemente uno de los puntos más positivos de esta Real Sociedad es haber mantenido un curso más a su gran estrella Nerea Eizaguirre. Por último, destacar también la importancia de la cantera en esta Real Sociedad. De hecho, algunas de ellas parecen que pueden instalarse en el 11 inicial. Una de ellas, la guardameta Julia Rula, que subirá para suplir la baja de Lene Lete, que se ha ido al London City. O en defensa, la consolidación de la central Naya Aparicio y la jovencísima lateral de 16 años Aguirre Zabala. Luego en el centro del campo, jugadoras talentosas que pueden tener su importancia como Maren Leceta o Incha Egiguren, y en la delantera, jugadoras un poco más veteranas que las citadas, pero que no superan igualmente los 22 años como Ceci Marcos o Mirari Uria. Voy ahora con 4 equipos que creo que estarán en la zona media de la clasificación, y liderando este grupo en la 6ª posición yo coloco al Club Deportivo
Tenerife. Un Tenerife, antes denominado Granadilla Tenerife, que se ha instalado claramente en el top 5, top 6 de la liga en las últimas temporadas. Un proyecto realmente competitivo que se basa en la solidez, en el físico y sobre todo en el trabajo en equipo, donde ninguna jugadora destaca por encima individualmente hablando del resto. Y además continuará el artífice de la temporada pasada en el banquillo. Continúa de nuevo Eder Maestre. Un club deportivo Tenerife que en el mercado de fichajes todas las incorporaciones digamos que llevan esa etiqueta de físico, potencia y sobre todo trabajo en equipo, como por ejemplo el regreso de Aitiara Carballo, una grandísima mediocentro como Amani Bernadette o en zona ofensiva la joven Ari Arias, ex canterana de Real Madrid y Barcelona que llega tras su paso por el Wolfsburgo, y en la punta de ataque una Carlota Suárez que regresa a la Liga Española tras convertirse en la máxima goleadora de la liga japonesa. Estas dos últimas además tendrán la misión de hacer olvidar la baja de Rinsola Babajide, que se ha ido a la Roma, pero como digo, un club deportivo Tenerife en el que prima el bloque, en el que prima el equipo y que creo que de nuevo liderará esa zona media de la clasificación. Séptima posición para el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un equipo que la temporada pasada rindió por debajo de lo esperado, estuvo en la zona tranquila, de la zona media, pero sí es cierto que en campañas anteriores estuvo luchando incluso por entrar en Champions. Con lo cual, esta temporada el objetivo es regresar a ese top 5, top 6 y creo que puede estar cerca o incluso, ¿por qué no?, conseguirlo. Si bien es cierto que no se ha reforzado en su punto más débil la temporada pasada, que fue la defensa. De hecho, fue el segundo equipo que más goles encajó de la Liga F. Sin embargo, es cierto que individualmente hablando y también en campañas anteriores, la defensa del Madrid Club de Fútbol Femenino se ha caracterizado precisamente por eso, por ser muy solvente. Jugadoras como Nuria Mendoza, como la brasileña Mónica Hickman, como una Sandra Villafañe cada vez más instalada en la élite y dos carrileras importantísimas, tanto Esther Laborde como sobre todo Alegra Poljak, así que creo que si recupera esa solidez defensiva, realmente el Madrid Club de Fútbol Femenino creo que puede estar de nuevo bastante arriba en la clasificación. De medio campo hacia adelante, sobre todo en el centro, cuenta con jugadoras islandesas, suecas, danesas, es decir, escandinavas, lo cual le otorga mucho físico y potencia en ese sector. Además cuenta con jugadoras talentosas como Natasha Andonova y uno de los fichajes de la temporada, Ángela Sosa. Y arriba, para anotar goles, llega Ana Marcos, la madrileña, tras el descenso del Valencia, que estará acompañada por algunas de las delanteras noruegas que están en este equipo, a destacar evidentemente a Nautnes, que llegó en el pasado mercado de invierno y anotó 9 goles. Octava posición para un Sevilla que debe dar un pasito más de la mano de nuevo de David Losada en el banquillo, sobre todo con el inmenso talento y visión de juego que aglutina en su centro del campo, con Alicia Redondo, con Gemma Gili, además ahora también con Rosa Márquez, todas ellas muy bien cubiertas por el trabajo de Iris Arnaiz e incluso uno de los fichajes, la alemana Chantal Hagel, procedente del Wolfsburgo, podría jugar en esas posiciones, aunque creo que será central para darle salida de balón y contundencia también a la zona defensiva tras la marcha de la portuguesa Diana Gómez. Un Sevilla que creo que tiene 2 puntos a tener en cuenta, principalmente esta temporada, para poder estar en la zona media. Por un lado, el lateral izquierdo se ha marchado Lucía Corrales tras su cesión, regresa al FC Barcelona tras una grandísima temporada y se ha reforzado ahí con Esther Martín, una lateral ya con experiencia en la élite tras pasar por Betis o Granada, entre otros. Y luego arriba realmente cuenta con jugadoras muy interesantes, veloces y potentes como Fatou Kanté, también con buenos movimientos en el área como Lucía Moral Wifi, la cual han comprado en propiedad al Atlético de Madrid, y luego también con otras incorporaciones que otorgarán bastante movilidad arriba como Yasena Blom o Andrea Álvarez. Sin embargo, creo que a este Sevilla le faltará un poquito más de gol para poder liderar la zona media. Novena posición para el Badalona Women, el equipo de Ana Juntent, que ha vuelto a cambiar de nombre. Hace 2 temporadas era el Levante Las Planas, este curso fue el Levante Badalona y a partir de ahora Badalona Women. Como digo, el conjunto catalán, realmente un equipo que ha sido muy inteligente a la hora de reforzarse en este mercado veraniego, y es que ha acudido al mercado para subsanar el principal déficit de la temporada pasada, que era la falta de gol, y por esa razón han llegado 2 delanteras paraguayas como Lais Chamorro
Navarro desde el Español y una Jessica Martínez que regresa a la Liga Española tras su paso por el Al Hilal. También llega en el centro del campo Lorena Navarro desde la Real Sociedad para ayudar a una María Llompart que la temporada pasada fue la mejor jugadora de este equipo. Y luego también en zona ofensiva cuenta con extremos pues más verticales como en la Julve, más tocadoras como Estefanía Banini, pero en general un equipo muy interesante, sobre todo también en su parcela defensiva. De hecho, ha sido uno de los equipos que más empates ha cosechado la temporada pasada, siendo por lo tanto un conjunto bastante difícil de doblegar, con esa línea defensiva bastante joven pero a su vez bastante convincente. Y voy ahora con dos equipos que creo estarán a caballo entre la zona media y la lucha por el descenso si evidentemente consiguen su mejor rendimiento. Entre ellos, en la 10ª posición coloco al Granada. Un Granada que llega tras realizar un temporadón histórico de la mano de Arturo Ruiz, finalizando quinto en la liga y alcanzando también las semifinales de la Copa de la Reina. Evidentemente, esto es muy complicado de repetir, se ha amasado además Arturo Ruiz a la Real Sociedad, llega ahora Irene Ferreras, un equipo que ha tenido bajas importantes, a destacar principalmente dos de ellas. Por un lado, la de la lateral izquierdo Alexia Fernández, que regresó al Atlético de Madrid tras su cesión por el equipo rojiblanco, la cual será sustituida por la ecuatoriana Manoli Vaquerizo, que llega desde la segunda división, y luego la delantera Edna Imade, una de las grandes sensaciones de la temporada pasada, que fue firmada por el Bayern Múnich y luego cedida de nuevo a la Liga Española, pero en este caso a la Real Sociedad. Su lugar en la punta de ataque lo ocupará una delantera chilena como Sonia Kif, que llega también desde segunda división, desde el Dux Logroño, siendo la máxima goleadora de esta categoría. Y el objetivo del Granada con Kif es repetir el éxito que ya hizo con Edna en años anteriores, coger una delantera de segunda división y convertirla en goleadora. Veremos si lo consigue. Aún así, el Granada tiene motivos para ser positivos de cara a esta temporada. El primero, evidentemente, ese fútbol atractivo, muy vistoso y además mantener a jugadoras que han sido importantes. Por ejemplo, Laura Pérez, que fue una de las máximas asistentes la temporada pasada, Lauri Requena, Ari Mingueza, en defensa Alba Pérez. En general, creo que tiene un equipo interesante este Granada, que cuenta también con cesiones de jugadoras jóvenes como Yoli Sierra desde el Atlético de Madrid o Laustad desde el Club Deportivo Tenerife. Y por otro lado, 11ª posición para el Deportivo de A Coruña, un equipo que ha continuado el proyecto iniciado la temporada pasada por Fran Alonso y un conjunto que realmente lo que deberá tapar es sobre todo esas dificultades que tuvo la campaña anterior en los laterales, y para ello han llegado jugadoras pues experimentadas como Merle Barth, como Colette Cavanagh o la joven del Real Madrid Sara Extremera. Un equipo además que ha conseguido de nuevo las cesiones de jugadoras importantes como Inés Pereira, como Marina Artero o como Olaya Enrique, la talentosa media punta que además ha comprado ahora sí en propiedad al Real Madrid. Un Deportivo que en el centro del campo realmente cuenta con jugadoras muy completas, por ejemplo Enar Muiña, veremos si se recupera bien la asturiana, hace 2 temporadas fue la mejor jugadora de segunda división, Paula Gutiérrez, Lucía Martínez, la citada Olaya Enrique, realmente tiene muchas posibilidades en esa zona del campo. Luego también el eje central de la defensa es muy sólido y arriba seguirá contando con sus 2 jugadoras más diferenciales, Ainhoa Marín y Milene Cabral, las cuales esta campaña estarán acompañadas por Espe Pizarro, que llega tras una gran temporada en el Eibar. Y a partir de ahora llegan los equipos que bajo mi punto de vista van a sufrir por evitar el descenso. En la 12ª posición sitúo al Levante, un histórico que hace 2 temporadas estaba jugando la previa de Champions y poco queda de aquel equipo desde que la entidad ya avisase que iba a destinar mucho menos a su sección femenina, y la realidad es esta, y es que prácticamente no queda nadie de aquella plantilla. Jóvenes jugadoras que deberán ahora tirar del carro, como por ejemplo en zona ofensiva la asturiana Erika González o la delantera Ivonne Chacón. En el centro del campo Eva Alonso, en defensa pues Tere Mérida, Tarazona en portería, la veterana María Dalarilla, y en general a ver qué tal
casan las nuevas incorporaciones, jugadoras interesantes como Carol Marín, que regresa tras varias temporadas en el Español, la internacional lusa Dolores Silva, y a ver qué tal las incorporaciones nigerianas. Pero en general un Levante que creo que va a sufrir bastante por evitar el descenso de categoría, pero al que creo que la calidad de sus jugadoras le va a ayudar a permanecer en la élite. 13ª posición para el Español de Sara Monforte, un Español que creo que tiene puntos positivos y negativos a tener en cuenta en esta lucha por la salvación. Comienzo por los puntos negativos. El primero de ellos es que el Español fue uno de los equipos más goleados la temporada pasada y no ha hecho incorporaciones en esa parcela. Bien, es cierto que individualmente hablando son buenas jugadoras, cuenta con la consolidación de la canterana Julia Guerra, de nuevo con la cesión vía Athletic Club de Amaya Martínez, pero como digo, en general fue un equipo que la temporada pasada recibió muchos goles. Y por otro lado, pues que ha perdido a sus dos jugadoras más diferenciales la temporada pasada, la extremo Arola Aparicio, que se ha ido a la Real Sociedad, y la delantera Lais Chamorro, que se ha ido al Badalona Women. Así que a ver qué tal subsanan esas ausencias jóvenes jugadoras como Ona Baradad, como Naima García o como Brownie, que llega desde el Valencia. Y luego, como puntos positivos, y creo que van a ser los suficientes como para dar la salvación al Español, por un lado, la portería. Seguir contando con Romane Salvador, que es una de las mejores guardametas de la Liga F, y sobre todo su centro del campo, que creo que es muy superior al del resto de equipos que luchan por la salvación. Con la incorporación además de Ana Torrodá, una gran futbolista, ex canterana del Barcelona, que llega desde el Levante, estuvo también en el Valencia, una jugadora que, como digo, ya en su momento estuvo en el Español y va a aportar muchísimo y a ayudar a otras jugadoras ya instaladas como Mar Torras y Ainhoa Campo. 14ª posición para el Alhama de Rantry García, que regresa a la élite tan solo 2 años después. Un Alhama que llega tras ser campeón de segunda división, además con distancia, con diferencia con respecto a sus perseguidores. Un equipo murciano que ha tenido como base para el ascenso con jugadoras con experiencia en temporadas anteriores en primera división. Son los casos de las defensas Nuria Martínez y Janel Correa, en el centro del campo Miriam Rodríguez Cuqui, Estefa Lima, Ana Velázquez, arriba Raquel Pinel o Belén, y luego las incorporaciones también son un poco de ese estilo, con jugadoras que ya son experimentadas en la máxima categoría, por ejemplo la delantera Yaiza Relea Gigi, la lateral Javiera Toro o la mediocentro Aldriz Quintero, que ya estuvo en la Alhama en primera división haciéndolo muy bien hace algunas temporadas y que regresa tras su experiencia en el fútbol saudí. Por lo tanto, la clave estará en si esa experiencia es suficiente para mantenerse en la actualidad con el nivel actual de la Liga F. 15ª posición para el Eibar, un Eibar que en las últimas 2 temporadas, desde su ascenso, siempre coloco en la predicción como equipo descendido y al final siempre me sorprende sacando el máximo partido a los recursos disponibles y en estas 2 últimas temporadas alcanzando la permanencia de manera holgada, además sin sufrir durante prácticamente todo el curso. Pero creo que esta temporada sí que va a ser muy complicada para un Eibar que cuenta con la friolera de 14 bajas y 11 altas para esta temporada, además de un cambio de banquillo, de entrenador. Por lo tanto, un proyecto completamente nuevo, un equipo que igualmente seguirá optando por lo físico, por la potencia y sobre todo por el trabajo en equipo, que tan buenos resultados dio en temporadas anteriores. Han llegado así jugadoras experimentadas como Ana Chazarreta, como Belém, que llega desde el Dux Logroño. Y luego pues jugadoras un poquito más jóvenes como Garazi Fácila, como Yara Lacosta, como una Emma Moreno cedida por el Atlético de Madrid. Y pues será muy importante la aportación de jugadoras que ya estaban en el equipo, como principalmente Patri Ojeda Pachu, Arene Altolaga o Laura Camino. Así que veremos qué consigue este Eibar, que creo que va a volver a ser un equipo muy difícil de batir, pero que creo que esta vez sí no conseguirá evitar el descenso. Y 16ª posición para el Dux Logroño, para el otro equipo ascendido, de nuevo de la mano de Héctor Blanco al mando de este proyecto, que ya estuvo en primera división hace 4 temporadas y que ha ascendido este curso gracias al playoff de ascenso.
Un Dux Logroño al que creo que le va a costar mucho ese cambio de categoría, principalmente porque ha perdido a dos piezas clave en el ascenso. Por un lado, Belém, la central, que se ha ido al Eibar, y por otro, la delantera chilena Sonia Kif, que ha firmado por el Granada. Un Dux Logroño que continuará contando con el talento de internacionales sudamericanas y centroamericanas como Falfán, como Ximena Velasco o como Mia Asenjo, y luego también con las incorporaciones a modo de cesión llegadas desde sobre todo el Real Madrid con jóvenes futbolistas como Andrea Colomina o Paula Rubio. Eso sí, me gustaría también comentar aquí que me alegra mucho volver a ver en la élite a jugadoras que otrora fueron importantes en la máxima categoría como Natalia Cebolla Nata, Lorena Valderas o Isina Corte. Y hasta aquí la predicción de la Liga F 2025-2026. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y ya sabéis, si os interesa contenido sobre esta temática, suscribiros al canal. Hasta el mes de junio. Chao, chao.